Hoy día nos toca la clase 12, que es cómo ayudar al alumno que está en crisis. En el transcurso de nuestros ministerios y trabajos con adultos y jóvenes, vamos a siempre encontrarnos con personas con problemas y hasta en puntos críticos en la vida. Entonces es necesario saber ayudarles. El primer principio de esta lección es que la Biblia es suficiente. Vamos a leer dos pasajes aquí. La primera está en 2 de Pedro 1:3 y aquí vemos que Pedro dice lo siguiente: su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Luego vemos también en 2 de Timoteo, un pasaje muy conocido, 2 de Timoteo 3:15 al 17 dice así: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahora bien, estamos hablando de la suficiencia de la Biblia, pero lo que tenemos que recordar también es que no hay un versículo para cada problema. No vas a encontrar un versículo que dice qué hacer en el caso de que una mujer está siendo golpeada por su esposo. Lo que sí podemos decir con seguridad es que hay principios que se aplican a cada situación de la vida. Entonces, cuando nos encontramos con una situación que no es mencionada específicamente en la Biblia, busquemos entonces el principio que se puede aplicar a esa situación. Y recuerden que desde la perspectiva de buena hermenéutica, no estamos buscando nuestras ideas y después buscando el respaldo de la Biblia, sino estamos buscando lo que la Biblia enseña y sacando nuestras ideas de la enseñanza real de la Biblia. Lo primero es el papel del consejero. Entonces, ¿cuál es tu papel como consejero, como maestra de la Biblia? Es ayudar a la persona a aplicar la Biblia a su situación. Entonces, lo que estamos buscando con las personas que ayudamos es ayudarles a ver su vida desde la perspectiva de Dios. Y al desarrollar una manera bíblica de pensar, ellos pueden responder a la vida. ¿Tu papel cuál es entonces? Es ayudarles a ver su vida, su problema desde la perspectiva de la Biblia y aplicarla a su situación. Segundo, la meta del consejero es Colosenses 1:28, que es también justamente la meta de cada maestro bíblico, que es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, ¿cuál es el deber del consejero bíblico? Tiene 3 deberes el consejero. Uno es prepararse. Busca más información de lo que piensas que puedes necesitar. Busca más información para estar lo más preparado posible. Debes tener también una lista de recursos. Por ejemplo, si tienes un alumno que está buscando tu ayuda y ese alumno tiene anorexia, perdón. Esa es una condición que requiere de una ayuda, de una intervención psicológica, a veces requiere de hospitalización. No es un problema que simplemente memorizando unos cuantos versículos bíblicos la persona va a superar. Es un problema que va más allá. A veces requiere de medicamentos para restablecer el balance, el equilibrio en el cerebro y otros métodos más, supervisión cercana, terapias, etc.
Entonces, si te encuentras con una situación así, o de una enfermedad mental fuerte, una persona que representa un peligro para su familia y sus vecinos, debes tener a la mano una lista de personas o de programas a los cuales tú puedes derivar a tus alumnos. Luego también debes ayudar a toda la familia, no solo a la persona en crisis. A veces las personas que están en crisis están también haciendo pasar a su familia por una crisis también. Y entonces debes tratar a toda la familia, no solamente a la persona que está mal. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de una crisis? Aquí vamos a ver unas figuras que representan lo que es la crisis. La definición de una crisis es un evento o serie de circunstancias que amenaza el bienestar e interfiere con la vida cotidiana. Cualquier momento en que la persona percibe que ha perdido el control sobre el problema o que no puede lidiar eficazmente con él. Entonces, una crisis no es un problema solamente, es un problema que llega al punto de interferir con la vida diaria, la vida cotidiana de la persona. Y una crisis es algo con que la persona que la sufre no puede lidiar sola. Después vemos los orígenes de la palabra. En griego, crisis es hacer una decisión a la fuerza. En el chino, cuando crisis se escribe en chino, consiste en dos caracteres que juntos significan oportunidad pasándose por los vientos peligrosos. Así que vemos que una crisis es cuando tú te ves forzada a tomar una decisión difícil o no sabes qué decisión tomar, y se le puede ver, como lo ven los chinos, como una persona que pasa por un momento de oportunidad, pero por medio de peligro. Vamos a seguir entonces. Hay 4 puntos claves que definen una crisis. El primer punto es lo que cada persona considera una crisis, es algo único para esa persona. Lo que yo puedo considerar una crisis, tal vez no sería una situación de crisis para ti. Entonces no debemos de definir crisis por nuestra perspectiva, sino por la perspectiva de la persona que está sufriendo. La persona en crisis percibe sus circunstancias como amenazantes a su salud y bienestar y experimenta una reacción interna consecuente. Debemos estar conscientes de esta reacción interna. Cuando uno percibe una amenaza en su ambiente de cualquier tipo, sea un animal salvaje que ha entrado a su casa o sea un esposo que llega a casa mareado y empieza a gritar, cualquier tipo de circunstancia así que amenaza con la salud y bienestar, o que la persona piensa que amenaza con su salud y bienestar, ellos van a tener una reacción interna, una reacción física a esa crisis. La persona en crisis también encuentra que sus respuestas habituales ante las situaciones de la vida no funcionan en esta situación y tiene que, bajo mucha presión, encontrar otras soluciones. En este caso, digamos, lo que usualmente funciona para la persona en un problema no está funcionando en este problema. Por eso se siente muchísima presión. Y sintiendo esa presión, tiene que buscar todavía otra respuesta. Por eso las crisis son tan difíciles. La crisis también representa un punto crucial en la vida de una persona, y las decisiones que se toman en ese momento pueden tener consecuencias positivas o negativas. En una crisis, cada persona se enfrenta con diferentes decisiones, y algunas de ellas pueden tener consecuencias positivas, otras negativas. Entonces tenemos que ayudar a las personas en la crisis a enfrentarse con esa crisis de manera que su respuesta produce resultados positivos.
Ahora, ¿cuáles son las emociones de una crisis? Una persona puede experimentar una serie de emociones frente a una crisis. Y tal como una crisis no es la misma cosa para cada persona, la reacción o las emociones que uno puede sentir tampoco son las mismas. Nadie experimenta estas reacciones de la misma manera. No hay dos personas que tengan la misma reacción ante una crisis, pero aquí hay algunas emociones posibles. Ansiedad, indecisión, o sea, ven las posibilidades, pero no saben cuál decisión tomar. Separación, no pueden separarse de otras personas, como también pueden depender demasiado de otras personas. Puede haber enojo o rabia. Puede haber un sentir de impotencia, de desesperación, de que nada de lo que pueden hacer puede dar cara a esta situación. Incapacidad para enfrentarse con la situación. Lo mismo prácticamente que impotencia. Entonces aquí vemos otro tipo de desesperación. Puede haber una pérdida de autoestima. Digamos, hay algunas situaciones críticas como el divorcio, como la separación matrimonial, donde puede entrar en juego una pérdida de autoestima. También si una persona se encuentra en una crisis con la que pensaba que podía lidiar y no pueden perder también su confianza. Después una persona puede sentir culpabilidad. Esta situación es mi culpa o es mi culpa que no lo puedo arreglar, diferentes sensaciones así, o que tal vez Dios me está castigando y uno se siente culpable tal vez falsamente. Y por último, existe el miedo. Seguramente cada uno de ustedes ha experimentado momentos de crisis en los cuales han experimentado una, dos o todas estas emociones. Entonces saben lo que son. Ahora, ¿cuál es la dinámica de una crisis? A ver si podemos desmenuzar un poco la experiencia de una crisis. A la mano izquierda en la flecha dice etapa pre-crisis. La habilidad para enfrentar el problema está en su punto máximo, está en su cima. Durante la etapa crisis vemos que hay una bajada profunda en la habilidad para enfrentar el problema. Va bajando precipitadamente, pasando por diferentes fases. Uno puede ser el enojo. Es un poco parecido a lo que es el proceso de luto, donde una persona está procesando la pérdida de un ser querido. Usualmente también pasa por estas fases. Uno, se enojan debido al problema. Después niegan la existencia del problema. Después pueden regatear diciendo algo como: Dios, si tú me sacas de esto, yo voy a hacer lo siguiente. Después hay una depresión. No pueden hacer nada y no pueden aceptar la situación tal cual. Entonces entran en una tristeza y depresión profunda. Después llega la aceptación. Al llegar la aceptación, empiezan a entrar en la etapa post-crisis, porque su habilidad para enfrentar el problema está otra vez subiendo. Entonces, ¿cómo ayudamos a un alumno que está en crisis? Primero, nos ponemos en contacto. No te alejes de la persona. No pienses, bueno, yo no sé qué decirles. Llévate tu Biblia y con mucha oración acércate a la persona y espera que el Espíritu Santo te muestre qué hacer. A veces querrás hablarles, pero no es el momento. Otras veces no sabrás qué decir, pero el Espíritu Santo te va a ayudar. Simplemente estate presente. Luego, reduce la ansiedad. Busca maneras de ayudarles a reducir su ansiedad, a poner su carga en Dios, a buscar soluciones prácticas, tal vez que ellos no han pensado o no han considerado. Hay varias formas de reducir su ansiedad.
concéntrate en los temas importantes. A veces cuando nos enfrentamos con una crisis, algo pequeño puede llegar a sentirse como algo grande. Por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, en medio de ese gran dolor y el shock de su fallecimiento, mi abuela se enfocó y entró en pánico sobre el tema de qué se iba a poner para el servicio, para el funeral. Ese es un tema no importante en ese contexto. Entonces, ayuda mucho concentrarse en temas importantes con la persona. Luego, ayuda a la persona a evaluar sus recursos. ¿Cuáles son sus recursos personales? ¿Con quiénes puede o qué tiene dentro de ellos con que pueden contar? Por ejemplo, ¿saben versículos que se relacionen a la crisis? ¿Han pasado por cosas así antes? ¿Cuáles son los recursos que ellos poseen? ¿Cuáles son sus recursos interpersonales? ¿Quiénes conocen que pueden ayudarles en esta crisis? Después deben evaluar los recursos espirituales, como es el nivel de madurez cristiana. ¿Cuánta entrega personal tienen? ¿Tienen fe? ¿Tienen una vida devocional que les va a dar fortaleza? ¿Participan en la iglesia? ¿Tienen una familia espiritual cercana? ¿Cuáles son los recursos que poseen? Luego, planea la intervención. En base a todas estas cosas, puedes planificar una intervención para ayudar a la persona. Vas a darles ánimo. Ellos necesitan ánimo. No necesitan a alguien como los consejeros de Job, los supuestos amigos de Job, que lo acusaban de cosas que él ni había hecho, simplemente buscando solucionar el problema de manera espiritual. En vez de animarlo, lo desanimaron. No queremos ser así. Infunde esperanza. Siempre vamos por lo positivo. Cambia el ambiente. Si es otra vez una persona cuya pareja ha fallecido, puede tal vez sacándoles del lugar momentáneamente ayudarles a concentrarse en lo que tienen que hacer. Y por fin da seguimiento. Sigue buscándolos, sigue llamándolos, sigue buscando ayudarles en toda esta situación, porque el hecho de que haya pasado lo peor, digamos la muerte del ser querido o el divorcio o la separación, vienen días solitarios después, días difíciles después, días de confusión, altibajos. Tenemos que estar ahí, buscándolos y ayudándoles en todo momento. Pero no tan solo queremos ayudarles nosotros mismos y hacer que ellos dependan de nosotros para enfrentarse con una crisis, también queremos enseñarles a enfrentar las crisis ellos mismos. Y hay varios versículos bíblicos. No voy a tomar el tiempo de leerlos, pero quisiera que pauses esta presentación o después de terminar, que tú leas estos versículos para poder ayudar a las personas. Primero, uno debe clamar a Dios, entregando todas sus ansiedades a Él. Jeremías 33:3, Salmo 34:17 y 18, Salmo 40, versículos 1 al 3 y Filipenses 4, 6 al 7. Lo primero que enseñamos entonces es que clamen a Dios y que se le entregan todas sus ansiedades. Después les enseñamos que mantengan la calma. Después les ayudamos a ponerse en contacto con personas que pueden ayudarle y a escuchar cuidadosamente los sabios consejos. Debemos ayudarles a conectarse con otros recursos, no tan solo nosotros, para que siempre haya alguien que les pueda ayudar. Debemos enseñarles también a evaluar los recursos ellos mismos, que son los mismos recursos que evaluamos nosotros como consejeros, pero estamos ayudándoles, enseñándoles a hacer esta autoevaluación.
los mismos recursos personales, interpersonales y espirituales. Después debemos ayudarles a aprender a buscar la salida o planear su respuesta. Enséñales. Si tú estás en este momento crítico, cuando tú quieres ver pornografía, pero sabes que no debes, sabes que es un pecado, sabes que es un hábito que debes de romper en tu vida, ¿cuál es la salida? Desconectar el internet en tu casa, salir de la cabina de internet, tener la computadora en un lugar público en la casa. ¿Cuál es la salida a esa tentación? Entonces, en el momento de la crisis, ¿cómo vas a responder? Porque planificar durante la crisis ya es demasiado tarde. Ayúdales a aprender que tienen que planificar su respuesta de antemano. Y por último, enséñales a obedecer y confiar en Dios, usando los versículos aquí mencionados. Y de esta manera vamos a poder ayudar al alumno en el momento de la crisis. Lo que tenemos que recalcar aquí es que tu presencia y lo que tú sabes de la Biblia son los recursos que tú tienes para ayudar a otra persona. También tienes tu experiencia con Dios y tus experiencias de crisis también. La Biblia nos dice que Dios nos consuela para que con ese mismo consuelo consolemos a otras personas. Así que espero que esta lección les haya sido de ayuda y que vayan practicando estos principios a la próxima vez que tú estás en una situación de crisis o una alumna tuya está en una situación de crisis. Ahora, tu tarea de esta semana es escribir un caso de estudio acerca de un alumno en crisis ficticio, ¿no? Entonces, lo que quiero que hagas es que me cuentes una historia de un alumno en crisis. Explica cuál es la crisis, quién es el alumno, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Juanita es una señora de 53 años, vive con su esposo y con sus 3 hijos que son jóvenes adultos y desde hace más que 25 años de matrimonio, siempre su esposo ha sido muy abusivo con ella, pero últimamente la violencia ha llegado al punto de ser violencia física y ella está en esta crisis. Entonces me has contado la historia, ¿no? Algo ficticio, por favor, no lo saques de la vida real. Después explica la manera en que ayudarías a esa persona utilizando lo que has aprendido en la separata y con versículos específicos para la necesidad del alumno. Todo esto quiero que me lo escribas en forma de párrafos, oraciones completas, como si fuera una narración. ¿Ya? Me lo mandas por correo y esa es la tarea de esta semana. Que Dios les bendiga y espero con ansias leer sus tareas. Bendiciones.